De acuerdo. Tus guías, tus ancestros, quieren que sepas hoy este mensajito, ¿de acuerdo? Quieren que sepas que es importante salir de esta situación, ¿de acuerdo? Algunas personas, muy bien, os felicito, estáis logrando armonizaros y ser más positivos o positivas, y con ello ser resolutivos, muy creativos, insisto, y hacer que esta nieblina, este huracán, esta tormenta y estos tormentos no te impidan avanzar siendo tú. Muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas ante un gran desafío complicado, sobre todo que te haga mucho dolor de cabeza, que te haga no pensar con claridad y despierte en ti tus mayores miedos, tus mayores conflictos internos sobre todo, y te haga confrontar con personas a las que amas o que te importan, o con totales desconocidos o desconocidas, pero te tocan las heridas. Entonces, hay personas que reaccionan en base al miedo, en base a la ira todo el tiempo, en vez de darse cuenta que cada experiencia de vida es un momento para aprender, para darte cuenta de qué necesitas trabajarte en este momento. Si esa persona te consiguió herir, ofenderte, humillarte, ridiculizarte, ¿de acuerdo? Hacerte sentir inseguro, insegura o incluso inferior. La respuesta es, ¿qué asuntos pendientes tienes que aún darles luz, más entendimiento y sobre todo, cómo los gestiono? ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu manera en este momento que consideras que es saludable para hacerle frente a esas carencias afectivas o esos puntos de vista que te hacen sentirte de una energía que no es la tuya correspondiente, sino que pertenece realmente a esa persona? Es decir, está pagando esas personas sus frustraciones contigo. Estás siendo tú su espejo, la diana a la cual está mirando, observando y haciendo daño. Y se cree con derecho a hacerte daño. ¿Cómo tú decides hacer frente a esa situación? ¿Te pones melancólico, depresivo, triste o incluso con ira, con ganas de confrontar negativamente? ¿O observas, te defiendes, hablando, expresando tus sentimientos, dándole voz a tu garganta, no callándote en nada, ¿de acuerdo? Hablando con propiedad, desde el alma? ¿O decides simplemente guardar silencio, porque te has dado cuenta que hay batallas que no hace falta ni siquiera ni empezarlas? La decisión que tú tomes será correcta, depende de lo que tengas que aprender en ese momento. No es mejor una u otra, simplemente lo que tengas que aprender en ese momento, ¿de acuerdo? Muy importante. Entonces, ahora mismo, todos y todas los que resonemos con esta lectura, estamos en este momento, dándole luz a nuestra sombra, a nuestra oscuridad, y procurando darle luz, siendo optimistas, siendo resolutivos y no teniendo miedo, ni escondiéndonos como los avestruces cabeza bajo tierra. Ya es momento de qué, de enfrentarte a tu miedo, de enfrentarte a veces a personas que nos tocan nuestras heridas. Y son personas que son mensajeros o mensajeras que nos ayudan a ver este caos, este conflicto que habitaba en nosotros o en nosotras, y es necesario que por fin hagamos qué, que digamos nuestra verdad y actuemos con sabiduría profunda. ¿Y por qué digo esto? Porque para algunas personas ha salido invertido. Entonces, ¿por qué te sale invertido esta sabiduría profunda que te está costando descodificar de ti? Justamente porque hay personas que estáis aquí todavía, en la nieblina, en el huracán, y otras personas que estáis empezando a salir, es decir, estáis empezando a sacar la cabeza del suelo. Entonces, por eso os piden fuertemente los guías que descodifiquéis la sabiduría que hay en ti. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que, depende de cómo os hayáis criado, cómo os hayáis enfrentado en diferentes momentos de vuestra vida, etapas, ¿de acuerdo? A ciertas circunstancias que hoy estás repitiendo, te es fácil confiar en ti y no juzgarte y saber que aquello que sientas y expreses es lo correcto, ¿de acuerdo? Sin importar lo que otra persona te juzgue o no te juzgue. Es decir, tal y como he dicho, habrá momentos en los cuales tendrás que crear esa guerra y estar en batalla, ¿de acuerdo? Otras veces y otras personas, depende de cada quien me oiga, habrá momentos en los cuales sea mejor un silencio, ¿de acuerdo? Pero si eres una persona que siempre ha estado en silencio, es muy fácil que en este momento de tu vida te haga falta hablar, porque tienes tu chakra garganta bloqueado, de tanto callarte. Porque no es lo mismo callar, guardar silencio porque sientas que no merece la pena decir nada y solo desgaste emocional y energético, y otra cosa muy diferente es que no digas nada porque tienes miedo a confrontar, tienes miedo a expresar lo que sientes, no te lo estás permitiendo, te lo estás reprimiendo. A su vez, si eres una persona que siempre ha estado como batallando, a lo mejor tu aprendizaje en este momento es justamente guardar silencio, para observar más, para entender la perspectiva tuya y de las personas implicadas. Entonces, por eso he dicho, es importante que desbloquees tu sabiduría interna, no te juzgues, no te frenes y simplemente seas capaz de ser natural, auténtico en todo momento y seas capaz de sacar
ese aprendizaje que tienes oculto en tu corazón y tu corazón te está diciendo claramente haz lo que sientas. No lo que piensas, sino lo que sientas. ¿De acuerdo? Porque a veces no queremos hacer ciertos comportamientos porque nos juzgamos de modo de esto no es políticamente correcto. O nos subestimamos y no sabemos realmente lo que estamos preparados o preparadas para llegar a hacer, resolver, conseguir, ¿de acuerdo? Y nos empequeñecemos. ¿De acuerdo? Entonces fuertemente es descúbrelo tú. Desbloquea tu sabiduría. Habla con tu yo superior, tu yo soberano, y que sea él o ella quien te guíe a cada paso, sobre todo de la mano del cielo. ¿De acuerdo? Porque, insisto, decidas lo que decidas va a ser positivo y justamente te va a hacer cada vez más estar más cerca y saborear más fácilmente la belleza de la vida, la cara amable, que es la que se presenta en esta lectura, para que lo sepas. De no tengas miedo a expresar como tengas que expresarte, ¿de acuerdo? Si más pasiva o más activamente. Depende de tu enseñanza, es lo correcto, porque es lo correcto para ti, ¿de acuerdo? Al igual hay que entender que lo que sea correcto para ti no significa que sea correcto para otras personas, porque es un aprendizaje diferente, ¿de acuerdo? Entonces es momento de permitir que cada quien haga lo que sienta, lo que crea para sí mismo, para sí misma que es lo correcto, ¿de acuerdo? Que cada quien juzgue sus acciones, sus pensamientos, su forma de sentir a su manera. Es momento de que dejemos de estar constantemente encasillando, catalogando, imponiendo la voluntad de unos a otros o unas a otras. Entonces fuertemente es que cada quien decida, haga lo que sienta. Y si se equivoca, que sea su decisión y su acción, para que nunca pueda culpar a otra persona de sus acciones o de lo que no hizo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo es momento de hacer lo que tú sientas. Y eso te va a otorgar felicidad, calma y bienestar. ¿De acuerdo? Y a su vez, no solo eso, sino que vas a despertar tu poder superior. Y eso es lo que te va a conectar con la fuente directamente. ¿De acuerdo? Porque por fin estás eligiendo por ti, por y para ti, lo que consideras que es correcto. ¿Te puedes equivocar? Por supuesto. Estamos aquí para aprender en todo momento, día a día, un paso uno a uno, no 50.000 pasos a la vez. Cada quien caminará según lo que pueda en ese momento, en ese día, ¿de acuerdo? Entonces, fuertemente, estas decisiones, haciéndolas de forma natural, es lo que te va a despertar tu verdadero poder, ¿de acuerdo? Y tu sabiduría innata. Por lo tanto, no tengas miedo a que mucha gente te pueda seguir, pueda sentirse inspirado por ti, o quieran tus consejos. ¿Por qué digo esto? Porque ha salido invertida esta carta. Tienes miedo de ser un líder, tienes miedo de equivocarte y que te equivoques para ti y que mucha gente se equivoque al elegir tu camino. Y esto es un gran peso, una gran responsabilidad que llevas sobre tu espalda, sobre tus hombros y te cuesta. Te cuesta a veces tomar acción o a veces te sientes culpable por expresar lo que sientes, porque tienes miedo a hacer daño a otras personas, ¿de acuerdo? Porque en ese momento tuvieras un arrebato de mala leche. Entonces, tienes miedo a eso. Porque desde muy pequeño o pequeña has sentido la presión, has sentido el peso, la responsabilidad, la culpa. Es decir, es posible que fueras un niño o una niña que tuviera que hacerse cargo de responsabilidades que no eran típicas ni habituales en los niños o en las niñas, sino en los adultos. Entonces aquí yo veo una persona que ha cargado con demasiada presión toda su vida. Y a veces, como adulto, como ese niño o esa niña que no tuvo una infancia real, sino que fue algo forzado, es decir, forzaron tu madurez, el tener que ser un adulto a temprana edad. Entonces a veces tienes miedo a no tener todas las respuestas o que no todas las respuestas sean las más saludables para todo el mundo y sientes mucha presión y mucho dolor. Entonces es algo que sabes, que está ahí en ti. Por eso te piden también ilumina esa parte, también suelta y también entiende que cada persona es libre de decidir seguirte o no seguirte. Entonces no cargues con ese peso. Quien decide dar un paso al frente lo sabe, es consciente, ¿de acuerdo? Entonces tú en ningún momento has impuesto nada, tú simplemente has dado consejos. Quien los quiera, que los coja y quien no, es libre de no aceptarlos. Entonces deja de cargar con tanto peso porque eres un líder innato o una líder, ¿de acuerdo? Y es momento de que te posiciones en tu verdadero cometido, ¿de acuerdo? Y que seas a rajatabla, es decir, que digas claramente las cosas tal y como son, que cuentes tu experiencia, el por qué dices lo que dices, de esta manera, de tal manera, sí, ¿por qué? Porque te mueve tu experiencia. Y esta madurez que hoy tienes es por tus aprendizajes de vida. Por eso cuando recomiendas algo o no recomiendas es porque lo has vivido en primera carne. Y es por ello que a veces eres tan padre o tan madre, aun cuando no tengas hijos a cargo, ¿de acuerdo? Porque tienes ese espíritu que contagia, esa maternidad o esa paternalidad que tienes de querer cuidar a todo el mundo, anteponiéndoles a ellos o a ellas a ti mismo o a ti misma. Entonces aquí
Me hablan fuertemente de ese tipo de persona, que eres un gran cuidador o cuidadora. Entonces, entiendo esa gran responsabilidad. Entonces, te piden fuertemente suelta la presión, ¿de acuerdo? Haz tu vida, haz tus duelos y si puedes inspirar y ayudar a otras personas por el camino, hazlo, ¿de acuerdo? Y no sientas culpa porque cada persona haga los mismos pasos o similares y se puede atascar, no o sí. Es como acepta el proceso de cada quien, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente vive, ¿de acuerdo? Y por favor, no te rindas. Siga haciendo tu labor, sea cual sea. Siga haciendo tu cometido, porque el mundo te necesita, ¿de acuerdo? Y te necesita ¿cómo? Siendo una persona feliz, una persona sabia, una persona que simplemente no pide permiso para existir. Simplemente existe, como las flores, que se abren ante el mundo y muestran su belleza, su aroma, su esencia, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí hoy el mensajito. Simplemente espero haberte podido ayudar. Te abrazo súper fuerte y te quiero mucho. Cuídate mucho. Besos. Chao. Besos.